La pareja de ancianos compró el remolque abandonado en el bosque, hasta que algo cayó al suelo, y no fue solo un golpe, era una secuencia rítmica y metálica, como si alguien estuviera golpeando hierro contra piedra. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Marta se quedó helada con la taza de café en la mano. Harold ya estaba de pie, mirando el suelo de madera del remolque. ¿Escuchaste?, susurró. Él no respondió. Simplemente levantó la mano pidiendo silencio. La llamada volvió a sonar. Tocar, tocar, tocar. Vino desde abajo, de algún lugar enterrado debajo del remolque. El café se derramó sobre la mesa. Marta ni siquiera se dio cuenta. Todo su cuerpo estaba tenso, esperando el siguiente sonido. Harold caminó lentamente hacia el centro de la habitación. Se detuvo exactamente donde el sonido parecía más fuerte. Y luego, silencio. Un silencio tan profundo que Marta podía oír los latidos de su propio corazón. Solo habían llegado hace 3 días. Marta, 68 años, profesora de historia jubilada, pelo gris siempre recogido en un moño suelto. Harold, 71 años, ex carpintero, manos grandes y callosas, silencioso por naturaleza, 42 años de matrimonio, 2 niños que rara vez llamaban. Compraron el viejo remolque por casi nada en una subasta en línea. Una oportunidad de empezar de nuevo, había dicho Marta. Lejos de la ciudad, lejos de los recuerdos. La verdad era otra. Escapaban de una ruidosa soledad. El que grita dentro de una casa vacía. Tras la muerte de su nieto, su casa se convirtió en un museo de silencios. Cada habitación tenía una ausencia. La habitación que nadie más usaba. La silla donde se sentó. La risa que nunca volvió. Fue Marta quien sugirió el cambio. Necesitamos un lugar nuevo, un lugar que no duela tanto. Harold asintió sin decir palabra. Él simplemente tomó su mano y la apretó. La caravana estaba en un claro estrecho, rodeado de pinos altos y viejos. No había vecinos, ni siquiera un camino pavimentado, solo un camino de tierra que conducía a la autopista, a casi 20 minutos en coche. El vendedor había sido vago, evasivo, buen remolque, estructura firme, solo necesita limpieza. Evitó mirar a Harold a los ojos durante toda la negociación. Firmó los papeles demasiado rápido, le entregó las llaves sin ceremonia, y se fue antes de que pudieran hacer preguntas. Marta pensó que era extraño. Harold lo encontró conveniente. Cuantas menos preguntas, menos problemas, afirmó. Pero cuando llegaron, encontraron algo diferente. Ventanas rotas, cortinas podridas, olor a moho y a tierra mojada, y marcas de clavos en las paredes interiores, como si alguien hubiera intentado encontrar una salida. El primer día, Harold encontró una caja de herramientas oxidada debajo de su cama. Dentro había un martillo con el mango teñido de rojo oscuro. Marta fingió no verlo, pero ya lo viste. También vio las manchas en el colchón, viejo, marrón oscuro, y el olor, ese olor a algo cerrado por demasiado tiempo. Cambiemos todo, dijo Harold, llevando el colchón afuera. Pero no tiró el martillo, lo guardó en el cajón de la cocina, sin explicar por qué. El segundo día, encontró un diario debajo de una tabla suelta, páginas amarillentas, letra temblorosa, sin firma. Las primeras entradas fueron banales, listas de compras, notas sobre el clima, pero a medida que avanzaba, la letra cambió. Tenía prisa, desesperado, volvió otra vez, siempre de noche, siempre llamando a la puerta. Traté de salir, pero el camino está bloqueado, ya no puedo dormir, él sabe que estoy aquí. La última entrada era solo una línea, escrita con tanta fuerza que rasgó el papel. Ellos saben que estoy aquí. Marta cerró el diario con las manos temblorosas. No se lo mostró a Harold, aún no, porque sabía que él le diría que lo ignorara, que era solo la paranoia de alguien que estaba enfermo. Pero Marta reconoció el miedo cuando lo vio, y ese era miedo real. Ahora, al tercer día, llaman a la puerta. Harold se arrodilló en el suelo, apoyó la oreja en la fría madera. Silencio. Entonces, toca, 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 más fuerte, íntimamente. Esta vez sintió la vibración a través de la madera. No fue imaginación, no fue viento, era algo sólido, golpear algo hueco. Marta retrocedió hasta quedar apoyada contra la pared. Su corazón se aceleró. Harold, vámonos. Se levantó lentamente, mirándola con esa calma aterradora que siempre tuvo. No es nada, debe ser un animal, o un golpe de raíz. Pero su voz tembló con la última palabra. Y Marta vio en sus ojos algo que rara vez veía, miedo. Por la noche intentaron dormir, pero el sonido volvió, siempre a las 2:14 de la madrugada. 3 latidos, pausa, 3 latidos, como código Morse desesperado. Marta miró el techo oscuro y susurró, ¿qué pasa si alguien queda atrapado ahí abajo? Harold no respondió.
porque él también estaba pensando en eso. Se giró de lado, fingiendo dormir, pero Marta vio sus ojos abiertos en la oscuridad. Vio la forma en que apretaba la sábana con demasiada fuerza, como si fueras reparando algo. Los golpes cesaron a las 2:20 am, 6 minutos exactamente, siempre 6 minutos. Marta tomó nota mental, no sabía por qué, pero algo en ella decía que eso importaba. A la mañana siguiente, Harold se despertó antes de que saliera el sol. Marta lo encontró en la cocina, tomando café frío, mirando por la ventana. ¿No dormiste?, preguntó ella. Dormir, mentir. Ella sabía cuando él mintió. Harold sacó una pala del maletero del coche sin decir una palabra. Marta lo miró desde la ventana con el corazón a punto de caer. Harold caminó hacia el costado del remolque. Eligió un lugar en el suelo de tierra, exactamente donde los golpes parecían más fuertes, y empezó a cavar. Con cada palada de tierra levantada, el aire parecía volverse más pesado, como si todo el bosque estuviera mirando. Los pájaros dejaron de cantar, el viento cesó. Incluso el sonido de la pala parecía amortiguado. Marta bajó los escalones metálicos y se paró a su lado. Harold, detente. No se detuvo. Profundiza más, más rápido, como si algo dentro de él necesitara saberlo. La pala chocó contra algo sólido, un sonido hueco, madera vieja. Harold se arrodilló y empezó a quitar la tierra con las manos. Marta se tapó la boca, porque allí, enterrada a menos de medio metro de profundidad, había una tapa de madera, con bisagras oxidadas, y una cadena de hierro sujeta al exterior, con un candado aún cerrado. Harold limpió la suciedad de la superficie de la tapa con la palma de la mano, y entonces lo vieron, grabado en la madera, con letras irregulares y profundas. No abrir. Si sientes el peso de esta historia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Harold encontró allí, lo cambió todo. Harold se quedó quieto, mirando las letras talladas en la madera. No abrir. Marta dio un paso atrás. Necesitamos llamar a alguien, a la policía, a los bomberos, a cualquiera. Harold sacudió la cabeza lentamente. ¿Y decir qué? ¿Que encontramos una tapa enterrada en nuestro terreno? Esto no es normal, Harold. Aquí nada ha sido normal desde que llegamos. Se pasó la mano por la frente, secándose el sudor, mezclado con tierra. Pero si llamamos ahora, harán preguntas, investigarán, nos sacarán de aquí. Marta se cruzó de brazos y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tal vez eso es lo que se supone que debe suceder. Harold la miró. Había algo diferente en su mirada, algo entre la curiosidad y la obsesión. Solo quiero saber qué es. Entonces decidiremos. Fue a su auto y regresó con unos alicates y una linterna. Marta no intentó detenerlo. Sabía que sería inútil. Cuando Harold decidiera algo, el mundo podría colapsar y él acabaría con él. Cortó la cadena con 3 fuertes golpes de alicates. El candado cayó al suelo con un sonido ahogado. Harold respiró hondo, sostuvo el borde de la tapa y tiró. La madera crujió. Despedía un fuerte olor a moho y algo más. Algo metálico, ferroso. La tapa se abrió y reveló una escalera de metal que descendía hacia la oscuridad. Marta se tapó la nariz con la mano. Dios mío, es un refugio subterráneo. Harold apuntó con la linterna hacia abajo. La luz iluminaba escalones oxidados y paredes de hormigón húmedas. Y ahí abajo, en lo más profundo, algo brillaba, algo metálico, que refleja la luz. No bajes ahí, dijo Marta con la voz temblorosa. Harold ya tenía un pie en el primer escalón. Solo voy a ver qué es. Me quedaré 2 minutos. Harold, pero ya estaba descendiendo. Marta se paró en el borde, sosteniendo la linterna de su celular, iluminando el camino. Contó 12 pasos hasta el final. Harold desapareció en la oscuridad durante unos segundos. Entonces su voz resonó desde abajo. Marta, tienes que ver esto. No voy a bajar allí. No es lo que piensas. No hay nadie. Pero hay cosas. Ella dudó. Miró el bosque circundante. Todo estaba demasiado silencioso. Respiró hondo y empezó a descender. El refugio era pequeño, quizás 3 metros cuadrados, muros de hormigón, techo bajo, olor insoportable. Pero no había ningún cuerpo. No había sangre. Había una mesa de madera, una silla rota y cajas apiladas contra la pared. Harold estaba abriendo uno de ellos. Dentro había latas de comida oxidadas, botellas de agua vacías y un montón de fotografías. Marta tomó uno. Era una familia. Padre, madre, 2 hijos pequeños, todos sonriendo frente a un remolque, el mismo remolque en el que estaban ahora. Harold, esta es nuestra casa. Tomó otra foto, la misma familia, pero esta vez nadie sonrió. La madre miró hacia un lado, tensa. El padre tenía una expresión en blanco. Los niños parecían asustados, y detrás de ellos, borrosa en el bosque, había una figura, alguien mirando desde lejos. Marta giró la foto.
En el reverso, escrito a bolígrafo, ha vuelto. Agosto de 2019. Harold abrió otra caja. Dentro había una radio vieja, pilas y un cuaderno. Abrió el cuaderno por la primera página. Era el mismo diario que Marta había encontrado en el tráiler, pero este tenía más páginas. Página los que alguien había arrancado. Harold empezó a leer en voz alta. Día 1. Nos mudamos hoy. A los niños les encantó. Sara dijo que era como un cuento de hadas. Día 8. Escuché algo en la noche, golpeando desde el suelo. Mark dijo que era solo plomería. Día 15. Los golpes son más fuertes, siempre a las 2:14 am, siempre 3 veces. Día 23. Encontramos el refugio. Mark quiere abrirlo. Le dije que no lo toque, pero no me escucha. Harold pasó la página. La letra cambió. Fue irregular. Día 30. Mark bajó. Vio algo allí abajo. No quiere decírmelo, pero cambió. Él cambió. Día 35. Encierro a los niños en su habitación por la noche. Mark está mirando al suelo, susurrando cosas. Día 40. Dijo que alguien quiere salir, que ha estado en prisión durante mucho tiempo, que necesita nuestra ayuda. La última entrada fue escrita con tanta fuerza que perforó el papel. Día 43. Mark lo abrió. No debería haberlo abierto. No debió haberlo abrir. Marta sintió que le flaqueaban las piernas. Harold, ¿dónde está esta familia ahora? Él no respondió. Estaba mirando la esquina del refugio, por algo que Marta no había visto antes. Una puerta metálica, pequeño, bajo, con rayones profundos en el interior, como si alguien hubiera intentado irse. Harold se acercó lentamente. Hay algo escrito aquí. Marta forzó la vista en la penumbra, garabateado en el metal con algo afilado. No está atrapado, está esperando. De repente, volvieron los golpes. Tocar, tocar, tocar. Pero esta vez no venían del suelo, venían del interior de la puerta de metal. Marta gritó. Harold retrocedió. Los latidos se hicieron más rápidos, más desesperado. Toc, 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 toc. Y luego una voz, relleno, distante, pero lo suficientemente claro. Ayuda, por favor, está oscuro. Era la voz de un niño. Vice-de-Veratore. Marta se tapó la boca con ambas manos. Harold estaba pálido, apoyado contra la pared. La voz continuó. «Mami, ¿has vuelto?» Esperé tanto. Las lágrimas corrieron por el rostro de Marta. «Harold, hay alguien ahí dentro. Hay un niño atrapado». Sacudió la cabeza con voz ronca. «No, no es posible. Este lugar ha estado abandonado durante años. Entonces, ¿cómo está viva?» La voz se volvió más aguda, más lloroso. «Está oscuro. Hace frío. Por favor, o abre». Harold dio un paso adelante. Marta le apretó el brazo con fuerza. «No lo toques. Marta, si hay alguien ahí. Eso no es un niño». Su voz resonó en el refugio. Y luego, silencio. La voz se detuvo. Los golpes cesaron. Todo estaba en silencio, hasta que algo golpeó la puerta con tanta fuerza que el metal vibró. Estallido. Marta y Harold corrieron hacia las escaleras. Tropezaron, sin mirar atrás. Salieron del agujero, jadeantes, cubiertos de tierra, y volvieron a oír la voz. Pero ahora venía de debajo de las escaleras. Grave, distorsionado, nada infantil. «Tú no deberías haber venido». Harold cerró la tapa con un golpe seco. Le echó tierra encima, pisoteado. Intentó cubrirlo todo, pero le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la pala. Marta estaba apoyada en el remolque, respirando demasiado rápido. «Tenemos que irnos. Ahora». Harold asintió. Dejó caer la pala. Entraron en el remolque y cerraron la puerta. Marta corrió a su habitación y empezó a tirar ropa en su maleta. Harold tomó las llaves del auto, pero cuando abrió la puerta para irse, el coche ya no estaba allí. El espacio vacío donde habían estacionado estaba vacío. Solo marcas de neumáticos en la tierra, como si alguien hubiera empujado el coche. Harold salió corriendo y miró a su alrededor. «El auto. ¿Dónde está el auto?» Marta lo siguió, pálida. Y entonces lo vieron, allí, al borde del claro, acostado de costado contra un árbol, neumáticos pinchados, los vasos rotos, y en el capó, escrito con tierra: «Ahora ustedes quédanse». Harold corrió hacia el auto volcado. Intentó abrir la puerta. Bloqueado. Dio una patada a la ventanilla lateral. Se agrietó, pero no se rompió. Marta estaba parada en medio del claro, girándose lentamente, mirando el bosque. «Alguien hizo esto. Alguien nos está mirando». Harold regresó junto a ella, respirando con dificultad. «Vayamos por carretera, a pie, a 20 minutos de la autopista». Marta negó con la cabeza. «No podemos salir de noche. No sabemos qué hay ahí fuera. Y quedarse aquí es mejor». Miró el agujero cubierto de tierra fresca, al remolque silencioso, al bosque que parecía cerrarse a su alrededor. «Tenemos unas pocas horas hasta que oscurezca.
Preparémonos. Harold la miró confundido. ¿Prepararse para qué? Para descubrir quién hizo esto y por qué. No volvieron al interior del remolque. Marta cerró todas las puertas y ventanas. Harold empujó la mesa contra la entrada. No fue mucho, pero fue algo. Marta tomó el diario que había escondido debajo del colchón, lo colocó sobre la mesa de la cocina, al lado del cuaderno que Harold había traído del refugio. Tiene que haber algo que no vimos, alguna pista. Harold se sentó pesadamente en la silla. Marta, esto no es un misterio por resolver, es una trampa. Entonces, ¿por qué seguimos vivos? Se detuvo. No hubo respuesta. Marta volvió a abrir el diario. Lea cada página con atención. Harold hojeó el cuaderno del refugio, y entonces se dio cuenta. Espera, mira aquí. Señaló una entrada en el medio del cuaderno. Mark encontró algo en el viejo sótano. Dijo que tiene un nombre grabado, un nombre que conoce. Marta frunció el ceño. ¿Qué sótano? ¿El refugio? No. Dice sótano antiguo, como si hubiera otro. Pasó las páginas del diario que encontró primero, y encontré una referencia. El dueño anterior dijo que el remolque fue construido sobre cimientos antiguos, de una casa que se quemó en 1987. Harold se puso de pie y miró el suelo del remolque. Si antes había una casa, es posible que hubiera sobrado una estructura, paredes, cimientos. Marta sintió un escalofrío. Y el refugio puede haber sido construido dentro de esa estructura. Se miraron el uno al otro. Harold fue al lado del remolque donde habían cavado. Comenzó a inspeccionar el suelo a su alrededor. Golpeó con el pie en diferentes puntos. En uno de ellos, el sonido cambió. Hueco. Aquí. Hay algo hueco aquí. Volvieron a cavar. Esta vez, en otro momento. La tierra estaba más suelta, como si alguien ya se hubiera metido con ello antes. A 2 pies de profundidad, la pala de Harold chocó contra el concreto. No era madera, era hormigón agrietado. Harold limpió la superficie con las manos. Reveló un trozo de piso, viejo, quemado en los bordes, y en el centro, una trampilla de metal cubierta de óxido, sin corriente, sin candado, solo un mango de hierro. Marta susurró, ese es el viejo sótano. Harold vaciló, miró al cielo. El sol ya estaba bajo, quizás 1 hora hasta que oscurezca. Si vamos a caer, tiene que ser ahora. Marta sacó la linterna de su móvil. Harold tomó el otro que trajeron del auto, tiró de la correa. La trampilla se abrió con un chirrido largo y doloroso. Se elevó un olor a ceniza vieja, y algo más, papel quemado, tela podrida. Harold iluminó el interior. Una escalera de hormigón, más antigua que la del refugio, paredes de ladrillo ennegrecido, y debajo, lo que parecían ser los restos de una habitación enterrada. Bajaron lentamente. Cada paso resonó en el húmedo silencio. Abajo, el sótano era más grande de lo que esperaban. Restos de muebles carbonizados, estantes caídos, trozos de techo derrumbado, pero en el fondo había algo intacto, una pared de ladrillos, y en él, una pesada puerta de madera, quemado pero aún en pie. Harold se acercó. Había algo grabado en la madera, no con una herramienta, pero con fuego. Letras irregulares, profundamente chamuscadas en la superficie. Thomas Vale, 1987. Marta sintió que se le helaba la sangre. Conozco ese nombre. Harold se volvió hacia ella. ¿Cómo? Di una clase sobre eso. Historia local. Crímenes sin resolver. Tragó con dificultad, tratando de recordar. Thomas Vale vivía aquí, en esta propiedad, con su esposa y su hijo. ¿Y qué pasó? Marta cerró los ojos, apartando el recuerdo. Hubo un incendio. 1987. La casa se quemó hasta los cimientos. ¿Qué pasa con la familia? La esposa logró salir, el hijo también, pero Thomas quedó atrapado. Harold volvió a mirar hacia la puerta. ¿Murió aquí? Sí, pero... Marta vaciló. Pero había rumores. Su esposa dijo que él no intentó irse. ¿Qué? Ella dijo que él cerró la puerta desde adentro, que lo escuchó gritar, pero no pedir ayuda. Harold frunció el ceño. ¿Gritar qué? Marta abrió los ojos y su voz salió casi en un susurro. Ahora no se va. Ahora se queda conmigo. Y te suamete al silencio. El tipo de silencio que daña tus oídos. Harold se acercó a la puerta quemada. Había una cerradura en el exterior, todavía cerrado, cubierto de óxido, pero cerrado. Si la cerró por dentro, ¿cómo se cierra esa cerradura por fuera? Marta no respondió, porque ella tampoco lo sabía. Harold abrió la puerta. No se movió. Empujó de nuevo, más fuerte. La madera crujió pero aguantó. Harold no. Él pateó. La puerta cedió y se abrió. Laristee. Lo que vieron les hizo retroceder. La habitación era pequeña, sin ventanas, paredes de ladrillo ennegrecido. En el centro había una silla, y en la silla permanece, huesos humanos, carbonizado, todavía sentado.
manos atadas a los brazos de la silla con alambre oxidado, cabeza cayendo hacia adelante, y alrededor de la silla, en el suelo, decenas de marcas de clavos, arañazos profundos en el hormigón, como si alguien hubiera intentado cavar una salida, pero no había marcas en las paredes, solo en el suelo, marcas que van hacia el centro, hacia la silla, como si algo hubiera intentado entrar. Marta se tapó la boca ahogando un grito. Harold iluminó mejor el cuerpo y vio algo en el cuello de los huesos, un objeto pequeño, metálico. Se acercó lentamente. Era un medallón, viejo, sucio de hollín, pero aún así está completo. Harold lo tomó con cuidado, abierto. Dentro había una pequeña foto, un chico, quizás 6 o 7 años, sonriente, y en el reverso del medallón, una inscripción: para papá, te amo, Daniel. Marta leyó por encima del hombro de Harold. Daniel, ese era el nombre del hijo. Harold guardó el relicario en su bolsillo. Luego vio algo más, en el suelo, junto a la silla, medio enterrado en cenizas, un cuaderno, sorprendentemente conservado. Él lo tomó, abierto. Era un diario, pero no de la familia reciente. Era de Thomas Ball. La letra era apresurada, casi ilegible en algunas partes. Harold leyó la primera entrada en voz alta. Noviembre de 1986. Algo anda mal con Daniel. No duerme. Se limita a mirar el sótano. Pasó la página. Diciembre de 1986. Daniel dice que hay alguien ahí abajo. Alguien que quiere salir. Alguien que promete cosas. Una página más. Enero de 1987. Intenté cerrar el sótano, pero se abre solo. Daniel baja todas las noches. Vuelve diferente. Febrero de 1987. Ya no es mi hijo. Tiene sus ojos. Tiene su voz. Pero ya no es él. Harold dejó de leer. Miró a Marta. Hay más. Continuó. Marzo de 1987. Descubrí lo que vive aquí. Está atrapado bajo los cimientos. Atrapado durante mucho tiempo, pero está despertando. Utiliza a los niños. Se mete en ellos. Se alimenta de ellos. Daniel está perdido, pero puedo evitar que se vaya. La última entrada estaba escrita con tinta corrida, como si lo hubieran escrito con prisas, o con lágrimas. Abril de 1987. Voy a encerrar todo. Me voy a encerrar con él. Si muero aquí, él muere conmigo. Si alguien lee esto, no dejen a los niños aquí. Aún está debajo. Harold cerró el cuaderno lentamente. Marta estaba temblando. ¿Bajo? ¿Bajo dónde? Harold iluminó el suelo, y entonces lo vio. En el centro de la habitación, debajo de la silla, una grieta en el hormigón. No fue natural, fue excavado, como si algo hubiera intentado abrirse paso, y de la grieta salió un olor, no por moho, no gris, de tierra fresca, de algo vivo. Harold se arrodilló, acercó la linterna a la grieta, y vio movimiento. Algo se mueve abajo, en la oscuridad. Él retrocedió. Marta, hay algo vivo ahí abajo. Y entonces, a través de la rendija, llegó una voz, delgado, para niños, pero con algo mal debajo. Papá, ¿volviste por mí? Harold dejó caer la linterna. Marta lo tomó del brazo. Fuera, ahora. Corrieron hacia las escaleras. Tropezaron. Salieron del sótano. Harold cerró la trampilla de golpe. Le echó tierra encima. Pero no fue suficiente. Él sabía que no lo era, porque ahora lo entendió. El refugio que encontraron antes no era para proteger a nadie. Era para guardar algo dentro. Y habían abierto. La noche cayó rápidamente. Regresaron al remolque. Cerraron todo. Apilaron muebles contra las puertas. Marta estaba sentada en el suelo, abrazándose las rodillas. Harold caminaba de un lado a otro pensando. La familia que vivía aquí, Mark, su esposa, los niños, tuvieron la misma experiencia, añadió Marta. Los ritmos, la voz, el niño. ¿Y qué pasó con ellos? Marta miró el diario familiar, recogió las últimas páginas que no habían leído, y encontré una entrada final, escrito por madre. Mark llevó a Sara al sótano. Dijo que quería conocer a su nueva amiga. Cuando regresó, ya no era mi hija. Huimos, dejamos todo, pero Sara no vino con nosotros. Ella se quedó, dijo que no podía irse, que ahora era su casa. Marta dejó de leer, miró a Harold con lágrimas en los ojos. Perdieron a su hija. Harold se sentó a su lado. Él le tomó la mano con fuerza. No nos perderemos nada. Saldremos de aquí al amanecer. Marta asintió, pero él no lo creyó, porque en ese momento, a las 2:14 de la madrugada, los golpes volvieron. Tocar, 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 pero esta vez no venían del suelo, vinieron por la puerta, y junto a ellos una voz infantil. ¿Abuelo? ¿Abuela? ¿Por qué no lo abres? Solo quiero entrar. Prometo que seré bueno. Harold y Marta se miraron, y por primera vez en 42 años de matrimonio, no sabían qué decir. La voz continuó al otro lado de la puerta. ¿Abuelo? ¿Abuela?
Hace frío aquí. Harold se levantó lentamente y miró la puerta cerrada con barricada. Marta le sujetó la muñeca con fuerza. Ni siquiera cerca. Lo sé, pero se acercó de todos modos. Se detuvo a medio metro de la puerta. La voz cambió. Se volvió más agudo, más real. Por favor, solo quiero entrar. Tengo miedo de la oscuridad. Harold cerró los ojos. Esa voz. Él conocía esa voz. No fue posible, pero así fue. Marta, susurró con la voz quebrada. Marta, esa es la voz de Lucas. Ella se quedó helada. Lucas, su nieto, murió hace 2 años en un accidente automovilístico. 7 años. No es él, dijo Marta, pero su propia voz temblaba. Harold, no es él. Abuelo, ¿por qué no me ayudas? Tú siempre me ayudaste. Harold sintió que las lágrimas corrían por su rostro, porque así es exactamente como hablaba Lucas, de la misma manera, la misma entonación. Marta se levantó, apartó a Harold de la puerta. «Ese no es Lucas», gritó a la puerta. «Mi nieto está muerto. No tienes derecho a usar su voz». Silencio, un silencio largo y pesado, y entonces la voz volvió, pero ahora era diferente, grave, distorsionado, múltiple, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. «Me dio permiso, antes de morir, te llamó, pero no viniste». Marta retrocedió tambaleándose. Harold la abrazó. «No escuches, es mentira». Pero la voz continuó. Estaba atrapado en el auto, gritando, suplicando, y no llegaste a tiempo. «Callarse la boca», gritó Harold. «Ahora está conmigo, y se quedará para siempre, a menos que...». La voz se detuvo. Harold respiraba con dificultad y tenía los puños cerrados. «¿A menos que? A menos que cambien de lugar. Entren, quédense conmigo, y lo dejaré ir». Marta estaba pálida, apoyada contra la pared. Harold la miró, y en ese momento lo entendieron. No se trataba de ellos. Nunca lo fue. Se trataba de culpa, sobre el arrepentimiento, sobre la pérdida, todo lo que han vivido desde la muerte de Lucas, el dolor, el silencio, la distancia entre ellos. Esta cosa lo sabía, y él se estaba alimentando de ello. Harold se volvió hacia la puerta. «Si la abrimos, ¿prometes que será libre?» «Harold, no», Marta gritó. Él la miró fijamente, con los ojos rojos. «Si hay una posibilidad, Marta, solo una posibilidad de que sea real. No es real. Lucas está muerto. Lo enterramos. Pero ¿qué pasa si una parte de él se queda atascada? ¿Qué pasa si realmente nos necesita?» Marta negó con la cabeza mientras las lágrimas corrían. «No podemos salvarlo, Harold. No pudimos entonces, y no podemos ahora». La voz detrás de la puerta se impacientó. «Decide, o iré a buscarte». Y entonces, algo empezó a arañar la puerta. No desde afuera, desde el interior de la madera, como si algo se estuviera abriendo camino a través de ella. Harold miró desesperadamente a su alrededor. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Sus ojos se posaron en el relicario que había recuperado del sótano, medallón de Thomas Vale, con la foto del hijo, y de repente comprendió. Marta, Thomas no se encerró allí para morir. ¿Qué? Se encerró para mantener esa cosa alejada de su hijo. Él era el cebo. Marta parpadeó, procesando. Entonces, mientras Thomas estuviera allí, ¿su hijo estaría a salvo? Exactamente. Esa cosa necesita a alguien cerca, alguien de quien alimentarse, alguien a quien anclarse. Y cuando Thomas murió en el incendio, estaba atrapada, sin nadie, hasta que llegó otra familia. Los arañazos en la puerta se hicieron más fuertes. La madera empezó a agrietarse. Harold fue a la cocina. Cogió el martillo que había encontrado el primer día, el martillo con el mango manchado. Marta lo miró confundida. «¿Qué vas a hacer?» «Terminaré lo que Thomas comenzó». Abrió el cajón, tomó fósforos, alcohol, cualquier cosa que fuera inflamable. Comenzó a verterlo en el suelo, cerca de la entrada del sótano que habían descubierto. Marta entendió. «Vas a quemarlo todo. Si no podemos arrestarla, asegurémonos de que no tenga a dónde regresar». Miró a Marta sujetándole la cara con ambas manos. «Pero necesito que te vayas. Ahora. No te dejaré aquí. Marta, por favor». 42 años, Harold. No voy a empezar a dejarte solo ahora. La puerta explotó. No fue empujado. Fue destruido desde adentro hacia afuera. Trozos de madera volaron por la habitación. Y algo entró. No era un niño. No era humano. Fue una manera. Oscuro, irregular, como humo pero sólido, como carne pero translúcida. Tenía la altura de un niño, pero se movió mal. Articulaciones que se rompen en ángulos imposibles. Y la cara cambió. A veces era Lucas. A veces era Daniel, a veces era Sara, y a veces ni siquiera era una cara, solo un agujero vacío que absorbía la luz. Harold y Marta se retiraron. La cosa habló, con todas las voces al mismo tiempo. «Tú, no, huyas». Harold encendió la cerilla.
lo arrojó al suelo empapado en alcohol. El fuego se elevó instantáneamente, aspas naranjas corriendo por el suelo. La criatura retrocedió, siseando. ¡Correr!, gritó Harold. Él y Marta salieron por la ventana lateral que Harold había abierto. Cayeron a la tierra. Se levantaron. Ellos corrieron. Detrás de ellos, el remolque empezó a incendiarse. La criatura gritó. No era un sonido humano. Era algo primitivo, enojado, desesperado. Corrieron por el bosque, tropezándose con raíces y ramas, cortándoles la cara. Harold apretó la mano de Marta con tanta fuerza que le dolió, pero ella no lo soltó. Detrás de ellos, la criatura lo siguió, demasiado rápido, demasiado cerca. Harold miró hacia atrás y la vio, corriendo a 4 patas, cabeza vuelta en el ángulo equivocado, boca abierta en un grito silencioso. «Es demasiado rápido», Marta gritó, sin aliento. Harold la empujó hacia la izquierda, hacia el agujero donde habían encontrado refugio. La trampilla todavía estaba abierta. Se detuvieron en el borde. La criatura apareció entre los árboles. Se detuvo a unos metros de distancia. Ahora ella tenía la cara, la de Lucas, totalmente formado, mirándolos con los ojos vacíos. «Abuelo, ¿por qué me lastimas?» Harold sintió que se le oprimía el pecho. Pero entonces Marta dio un paso adelante. «Tú no eres mi nieto». La criatura ladeó la cabeza. «No, no, porque mi nieto me amaba, y el amor no ata, el amor te hace libre». Miró a Harold. «Lo amamos, y por eso lo dejamos ir». Harold entendió. Sacó el relicario de su bolsillo, miró la foto de Daniel, y luego miró a la criatura. «Tú también fuiste un niño una vez, antes de quedar atrapado, antes de convertirte en esto». La criatura se detuvo. Su rostro tembló. «Tenías un nombre, tenías una familia, y te perdieron». La forma empezó a flaquear, perdiendo definición. «Pero no es necesario arrestar a otros niños. No es necesario robar lo que se perdió». Marta se acercó a Harold. Juntos le tendieron el medallón. «Puedes descansar ahora». La criatura miró el medallón, y por primera vez su voz se volvió clara. «Único, joven. No recuerdo mi nombre. No importa», dijo Marta con lágrimas en los ojos. «¿Puedes irte ahora?» La criatura se acercó, despacio. Sus rasgos cambiaron, se suavizaron. Por un momento lo vieron. Un niño de verdad, asustado, cansado, solo. Tocó el relicario, y luego se vino abajo, como cenizas en el viento, creciente, disolviéndose a la luz del amanecer que comenzaba a despuntar. Harold y Marta se quedaron quietos, abrazados. Detrás de ellos, el remolque todavía ardía, pero el bosque estaba en silencio, por primera vez, desde que llegaron, verdaderamente silencioso. Horas más tarde, estaban sentados al costado de la carretera, sucio, exhausto, pero vivo. Pasó un coche de policía y se detuvo. El policía bajó preocupado. «¿Están bien, chicos?» Vimos el humo. Harold miró a Marta. Ella asintió. «Estamos bien», dijo Harold. «Simplemente perdido». El policía los llevó de regreso a la ciudad. En el asiento trasero Marta cogía la mano de Harold, y por primera vez en 2 años, ella sintió que estaba bien dejarlo ir, porque Lucas ya no estaba en prisión. Ellos tampoco. 3 meses después, Harold y Marta estaban en casa, no la casa vieja. El tráiler tampoco. Una casa nueva, pequeño, con balcón y jardín, lejos del bosque, lejos de los malos recuerdos, pero cerca de algo que habían olvidado, cerca de la vida. La investigación del incendio fue rápida. El policía que los encontró creyó la historia que contaron. Parcialmente, fuga de gas, había dicho Harold. Nos despertamos con un olor fuerte. Salimos corriendo. ¿Y el coche destrozado? Así era cuando llegamos. Compramos el remolque sin verlo en persona. No era toda la verdad, pero fue suficiente. No mencionaron el refugio, el sótano tampoco, la criatura tampoco. ¿Quién creería? Pero lo que encontraron más tarde, lo creyeron. Cuando los bomberos buscaron entre los escombros, encontraron huesos, varios conjuntos de huesos, enterrado alrededor de la propiedad, debajo de los antiguos cimientos. Niños, todo entre 5 y 10 años, data de diferentes décadas. La policía concluyó que el lugar había sido utilizado por alguien, un depredador, alguien que nunca ha sido atrapado. Tenían razón, pero no sabían toda la verdad. No sabían que el depredador no era humano, era algo más antiguo, algo que se alimentaba de la pérdida. Harold nunca se lo contó a Marta, pero regresó al lugar una semana después, solo, sin previo aviso. El claro estaba vacío, tierra quemada, cenizas. El agujero en el refugio todavía era visible, pero ahora estaba lleno, con hormigón, sellado por la policía. Harold permaneció allí durante mucho tiempo, y luego sacó el medallón de su bolsillo. Se había quedado con él. No debería, pero se quedó.
Miró la foto de Daniel por última vez. Espero que hayas encontrado la paz, susurró. Enterró el medallón en la tierra blanda, lo cubrió con una piedra, y se fue, sin mirar atrás. Marta empezó a enseñar de nuevo, no en la escuela, en casa, clases privadas para niños del barrio, historia, literatura, a veces simplemente habla. Descubrió que ayudar a otros niños a aprender sanaba algo dentro de ella, algo que se había roto cuando Lucas murió. Una tarde, una niña de 8 años preguntó, «Maestro, ¿tienes nietos?» Marta sonrió, triste, pero sincero. «Tuve uno. Lucas. Era especial. ¿Dónde está él ahora?» «En un buen lugar, donde ya no duela». La niña pensó por un momento. «¿Entonces él es feliz?» Marta sintió lágrimas en los ojos, pero él no los retuvo. «Sí, eso creo». Y por primera vez, ella realmente lo creyó. Harold volvió a trabajar con madera. Construyó un taller en el patio trasero. No aceptó pedidos. Acaba de crear mesas, sillas, juguetes pequeños. Donó todo a un orfanato local. No hablé de eso. No quería reconocimiento. Solo necesitaba hacer algo útil, algo que ayudaría a niños vivos, no fantasmas. Una noche estaban sentados en el porche, bebiendo té, mirando la puesta de sol. Marta rompió el silencio. «¿Crees que hicimos lo correcto?» Harold supo inmediatamente de qué estaba hablando. ¿Dejar ir a Lucas? Sí, pensó durante un largo momento. No sé si era él quien estaba allí. Quizás lo fue, quizás no. ¿Pero crees que ahora está en paz? Harold miró hacia el cielo, a las primeras estrellas que emergen. Creo que siempre lo fue. Nosotros no. Marta le tomó la mano. Lo extraño todos los días. Yo también, pero ya no duele tanto como antes. Harold le devolvió el apretón de la mano, porque dejamos de luchar contra la pérdida y comenzamos a vivir con ella. Ella apoyó la cabeza en su hombro. 42 años, Harold, y todavía me sorprendes. 43 en diciembre. ¿Vas a aguantarme otros 40? Él sonrió, pequeño, pero real. Voy a intentarlo. En esa noche Marta tuvo un sueño. Estaba de vuelta en el claro, pero era de día, soleado. El remolque no estaba allí, solo hierba, flores silvestres, y en el centro, Lucas. No Lucas de 7 años, pero ¿cómo sería si hubiera crecido? Adolescente, sonriente. «Hola, abuela». Intentó correr hacia él, pero sus piernas no se movían. «Lucas, ¿estás bien?» «Lo soy. Siempre lo he sido. Pero, allá en el tráiler, esa voz, no fui yo. Lo sabías». Las lágrimas corrieron por su rostro. «Tenía tantas ganas de salvarte». Lucas sonrió. Esa sonrisa torcida que tanto amaba. «Tú me salvaste. Cuando me dejaste ir». Empezó a alejarse. «Esperar», Marta gritó. «No te vayas todavía. Tengo que irme, abuela». «Pero no a dónde crees». «¿A dónde entonces?» «Adelante. ¿A dónde deberías ir tú también?» Y desapareció en la luz. Marta se despertó con lágrimas en el rostro, pero no fueron lágrimas de tristeza, fueron un alivio. Pasaron los años. Harold y Marta envejecieron juntos, despacio, con dignidad. Nunca regresaron a ese bosque, nunca hablaron de lo que le pasó a nadie más que a ellos mismos, pero ellos llevaron las lecciones, llevaron el recordatorio de que algunas cosas deben dejarse atrás, que amar no significa arrestar, significa liberar, que el mayor coraje no es luchar contra la pérdida, es aceptar que es parte de vivir. Alguna tarde de otoño años después, recibieron una carta, sin remitente, solo un sobre amarillento. Dentro, una foto, antiguo, desteñido. Era Daniel Vale, el chico del medallón, pero en el reverso alguien había escrito con letra infantil, «Gracias por dejarme ir». Harold miró a Marta, ella miró hacia atrás. Ninguno de los dos dijo nada, simplemente sostuvieron la foto por un momento, y luego Harold lo puso en una caja con otros recuerdos. Recuerdos que ya no duelen, simplemente existieron, como todas las cosas que amamos y perdemos. Esa noche, en el balcón, Marta preguntó, «¿Crees que el amor puede cruzar el tiempo?» Pensó Harold. «Creo que el amor no está atrapado en el tiempo, está fuera de él. ¿Como esto? Amamos a las personas que se han ido, amamos a los que aún están por llegar, amamos incluso cuando duele. ¿Y eso nos salva?» Harold la miró. Realmente parecía, para las arrugas, el pelo blanco, manos marcadas por la vida, y vio a la misma mujer que conoció hace más de 40 años. «No, el amor no nos salva». Marta frunció el ceño. «Entonces, ¿qué salva?» «La elección de seguir amando, incluso después de la pérdida, incluso con miedo». Ella sonrió. «Pequeño, pero es cierto, te has vuelto poético en tu vejez. Tú me enseñaste». Permanecieron allí hasta que las estrellas llenaron el cielo, sin hablar. No hay necesidad, simplemente existiendo, juntos, porque aprendieron que el amor no se trata de aferrarse a los que ya no están,
Se trata de honrar a los que se quedaron, y sigue adelante, sabiendo que algunas cicatrices nunca sanan, pero también saber que eso no significa que la vida se haya detenido, significa que ella continuó, y ellos también. Ay, mi te amas, Henry, si has llegado hasta aquí, si esta historia te tocó algo, deja tu comentario. ¿Crees que el amor puede cruzar el tiempo? Y si historias como esta te hacen sentir algo real, suscríbete al canal, porque cada semana iluminamos la oscuridad, y a veces, solo a veces, encontramos paz en las sombras. No todos los ecos son inquietantes, algunos ecos son simplemente anhelo, y el anhelo al final es solo otra forma de amor, un amor que aprendió a soltarse, pero nunca se olvidó de aguantar. Una pareja de ancianos compró un remolque abandonado en el bosque, hasta que algo cayó al suelo. El tiempo envejece el cuerpo, pero no el recuerdo de aquellos a quienes amamos, y a veces, la mayor prueba de amor es dejarse ir.